Estamos en nuestro libro de tecnología y futuro, construyendo el mundo que nos merecemos. Nos acompaña desde la Universidad Nacional de San Martín, Juan Ugalde, para presentarnos la charla Diagnóstico de enfermedades infecciosas. Lo recibimos con un fuerte aplauso y te escuchamos. Bienvenido. Bueno, gracias. Cualquier pregunta me interrumpen, ¿sí? Si necesitan alguna cosa que no entiendan. La idea, ahí voy a estar, muy rápida, vamos a hacer 15 minutitos, es tratar de que entiendan en una forma muy simple qué hacemos cuando uno diagnostica una enfermedad. Es decir, con el COVID ahora todos saben, uno se diagnostica el COVID, pero ¿qué hacemos cuando diagnosticamos y cómo hacemos para diagnosticar una enfermedad? Y básicamente lo importante es decir, cuando uno cae enfermo, ¿sí? En general hay dos motivos por los que uno puede caer enfermo. Una es causas externas y causas internas, es decir, cuestiones propias del cuerpo o cuestiones externas que nos enferman. Y cuando hablamos de externas, hablamos de infecciones, ¿sí? El COVID, ahora todos sabemos lo que hace, es un virus, etcétera, pero hay otros tipos de infecciones causadas por bacterias, por parásitos, ¿sí? ¿Y qué hace el cuerpo humano? Nosotros estamos constantemente sometidos al bombardeo de muchos tipos de microorganismos diferentes, bacterias, virus, parásitos. Y el cuerpo está constantemente luchando y tratando de evitar ese proceso infeccioso. A veces no lo logramos y caemos enfermos y tenemos una infección. Pero básicamente, ¿qué pasa cuando uno cursa una infección? El COVID o cualquier otro tipo de infección. ¿Qué ocurre? Primero, lo que ocurre es que el microorganismo crece adentro del organismo, es decir, se reproduce en cantidad, ¿sí? Eso es lo que quiere el microorganismo. Y segundo, nuestro sistema inmune responde a eso, tiene una respuesta frente a ese crecimiento, ¿sí? Entonces, básicamente, estas son las dos cosas que ocurren cuando uno se enferma. El microorganismo se reproduce, el sistema inmune responde y trata de parar ese crecimiento, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos saber con qué nos infectamos? ¿Sí? Porque uno se puede infectar con muchas cosas, las enfermedades muchas veces son muy similares, nos da fiebre, nos da dolor de cabeza, nos da vómitos. Entonces, ¿cómo sabemos con qué nos infectamos? Que básicamente es cómo nos diagnosticamos, ¿sí? Una forma es buscar al invasor, es decir, buscar aquello que nos está causando enfermedad, ¿sí? Y eso es lo que nosotros llamamos método directo. Es decir, vamos a buscar específicamente si tenemos una bacteria, si tenemos un virus como el COVID o si tenemos otro virus. A veces uno tiene un estado gripal y no sabe si es COVID o gripe. Entonces, una manera de hacer eso es buscar directamente qué nos está causando la infección. La otra manera, que es la menos intuitiva, es detectar la respuesta inmune. Eso que yo les dije, cuando uno se infecta, nuestro sistema inmune responde. Entonces, la otra manera de entender qué nos está infectando, ahora vamos a ver cómo, es detectar la respuesta inmune que estamos nosotros generando. Y eso es lo que llamamos es una detección indirecta, porque no estamos mirando qué virus, qué bacterias tenemos, sino estamos tratando de entender cuál es y cómo es nuestra respuesta inmune. Y cuando hablo de respuesta inmune, hablo de lo que ya todos saben que es anticuerpos, ¿sí? Todos sabemos lo que son anticuerpos. Hoy todo el mundo quiere saber si tiene anticuerpos contra el COVID. Y acá es lo mismo, uno puede detectar con qué nos infectamos detectando la respuesta inmune. Muy rápidamente vamos a ver cómo buscamos un invasor, ¿sí? El método directo que les dije. Cuando uno busca un invasor, ¿uno qué hace? Uno está enfermo, tiene gripe, un estado gripal y quiere saber si tiene COVID. ¿Algunos se hizo polla? Todos se hisoparon. Entonces, ¿qué hacemos primero? O nos metemos un hisopo en algún lugar donde tenga el potencial invasor, o nos sacan sangre, a veces. ¿Y qué hacemos cuando sacamos eso? En eso que extraemos puede estar o no el virus, o la bacteria, lo que sea. ¿Qué hacemos con eso que sacamos? Le extraemos algo que llamamos material genético, el ADN, ¿sí? Del virus, ¿sí? Ese es el material genético. ¿Y qué hace
normalmente todos los métodos directos? Usan esto que llamamos una fotocopiadora genética. ¿Qué hacemos? Yo extraigo el ADN, ¿sí? Hay muy poca cantidad. Entonces yo esa poca cantidad que extraigo, que tengo en ese hisopo o en una jeringa, no lo puedo ver directamente. Entonces, ¿qué uso? Uso esto que se llama PCR. ¿Todos vieron lo que es la PCR ya? ¿Sí? ¿Te hiciste la PCR? Bueno, la PCR es una fotocopiadora genética, que básicamente lo que hace es copia ese DNA millones y millones de veces, de manera tal de que ahora yo ya lo puedo detectar fácilmente. Y eso es lo que hacemos. Amplificamos millones de veces y con determinados métodos que tenemos en el laboratorio, no importa cuál, lo detectamos. Entonces, es un método directo de detección por amplificación, por multiplicación de eso que estamos extrayendo. Esto es lo más fácil. Ahora viene el otro método, ¿se acuerdan? El método indirecto. ¿Cómo buscamos la respuesta inmune? Y ahora vamos a tratar a ver si soy lo suficientemente simple para explicar esto. Eso que ven ahí es un virus, ¿sí? Y un virus uno lo puede pensar como componentes que son como Legos, Rusty. Yo soy viejo, así que digamos, yo les digo Rusty, pero son los Legos. Componentes que conforman ese virus. Ahí ven diferentes formas. Pelotitas verdes, triángulos, cuadrados, el DNA en el medio del virus, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando el sistema inmune encuentra ese virus? Primero lo desarma, ¿sí? Lo desarma en sus componentes. Esto es lo que nuestro cuerpo hace, lo destruye. Y cuando lo destruye, detecta, bueno, tengo pelotitas verdes, tengo triángulos, tengo cuadrados, y contra cada uno de esos componentes produzco anticuerpos. Anticuerpos que solo detectan la pelotita verde, anticuerpos que solo detectan el cuadrado y anticuerpos que solo detectan el triángulo. No hay anticuerpos contra DNA, nosotros no podemos hacer anticuerpos contra DNA. Entonces, cada uno de esos anticuerpos, como ven ahí, son colores distintos, son diferentes anticuerpos. Y lo que ven ahí es que hay diferentes cantidades de anticuerpos, ¿sí? Es decir, hay anticuerpos o hay triángulos que, por ejemplo, producen mucho anticuerpo y cuadrados que producen poquito anticuerpo. Y algunos producen intermedio. Eso se llama como la respuesta inmune responde contra los componentes de ese virus. ¿Eso qué quiere decir? Vuelvo para atrás. Que si yo encuentro anticuerpos rojos, ¿qué había? Había triángulos. Entonces la ecuación me dice, si yo tengo anticuerpos rojos, tengo triángulos. Y si tengo triángulos, tengo virus. Entonces, indirectamente, si yo soy capaz de encontrar el anticuerpo rojo, me está diciendo indirectamente que tengo el virus. Y eso es lo que hacemos en el laboratorio, ¿sí? Ese soy yo, con pelo. Y lo que hacemos ahí, ¿qué hacemos? En el laboratorio tenemos la capacidad de producir en el laboratorio el triángulo. Solo el triángulo. Y lo produzco artificialmente en el laboratorio. Y después lo produzco en una fábrica biológica que yo tengo en el laboratorio. Artificialmente. No tuve que tener el virus. No tuve que tener el microorganismo. Solo puedo producir el triángulo. Y produzco mucho de esos triángulos, en cantidades toneladas, en cucharadas puedo producir. Eso es lo que tienen los test, toneladas de estos triángulos, ¿sí? ¿Y para qué lo uso? Lo uso como carnada, ¿sí? Es decir, si yo lo pongo en un sistema, en una caña de pescar, digamos, ese triángulo, y pesco en algún lugar, como el triángulo es reconocido por los anticuerpos rojos, voy a pescar anticuerpos rojos. Entonces, ¿cómo ahora uso eso para un test? Ahí tienen a alguien sacándose sangre. Extraigo sangre. ¿El anticuerpo dónde está circulando? En nuestra sangre. Entonces, extraigo sangre y ahora en esa sangre hay millones y millones de anticuerpos diferentes contra un montón de cosas, otros virus pasados que puedo estar cursando, etc.
Entonces, ¿mi test qué es? Uso esa caña de pescar para pescar en esa sangre los anticuerpos que están reconociendo al triángulo rojo. Si cuando pesco encuentro triángulo rojo, eso es un positivo. Si pesco y no encuentro, es negativo. ¿Sí? Esa es la base de un test. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos? Eso que ven ahí es un test como estos que ven acá. Es un test en tira reactiva. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esa carnada que ven ahí, la colocamos en una de esas linitas que no tiene color. ¿Sí? Entonces colocamos esa carnada en esa linita y después ¿qué hacemos? Ponemos sangre acá. Esa sangre corre con los anticuerpos, se mueve y cuando llega a esta linita, si hay anticuerpos contra el triángulo, se pegan y desarrollan color. Y eso quiere decir que tengo anticuerpos contra el triángulo y por lo tanto quiere decir que estoy cursando una infección con lo que tenía el triángulo, que es el virus. Eso es lo básico, es decir, la idea de los test indirectos de anticuerpos es que lo que miran es algo indirecto contra lo que la respuesta inmune se está generando. Después yo puedo poner esa caña de pescar en diferentes sistemas, sistemas más complejos, sistemas automáticos, sistemas más simples. Pero todos tienen el mismo concepto, que es que pesco los anticuerpos con una carnada en particular. Y eso es todo. Bueno, ¿alguien tiene una consulta, una duda? Ahí voy, Sofía. Hola, ¿qué tal? Gracias. Mi nombre es Sofía y te quería preguntar esto. O sea, nosotros lo que vamos a buscar con un test son los anticuerpos que se generan ante la presencia de un virus. ¿Siempre generamos anticuerpos aunque estemos inmunodeprimidos, por ejemplo? O sea, siempre ante la presencia de un virus se genera más o menos anticuerpos, pero nunca no se generan anticuerpos. No, a ver, vos tenés, yo lo simplifiqué, en ese gráfico, en ese dibujito del virus, te puse triángulos, círculos y cuadrados. En realidad hay cientos de determinantes. Lo que tenemos que hacer en el laboratorio es darnos cuenta cuál es el determinante que más anticuerpos genera. Eso se llama inmunodominancia, es decir, hay algunos componentes que generan muchos anticuerpos y otros que generan muy pocos. Si vos estás inmunosuprimido, puede ser que generes menos anticuerpos, por supuesto, digamos. Pero en general la respuesta, y no la respuesta no es igual de una persona a otra. Puede ser que ustedes dos se infecten con COVID y él genere mejor anticuerpos contra la pelotita verde y vos contra el triángulo. Eso cambia de persona a persona. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es tratar de entender cómo ocurre eso para desarrollar los test que mejor diagnostiquen la enfermedad. ¿Sí? Y obviamente, si estás inmunosuprimido, vas a tener menor respuesta. Eso es normal. Pero aparte de la inmunosupresión depende. Hay inmunosupresiones de un tipo, de otro. ¿Cómo en un inmunosuprimido? Claro, o sea, si tengo menos anticuerpos, ¿cómo diagnostico la enfermedad si no tengo como la materia para diagnosticar qué hay? Porque en general vos no haces un único tipo de test. Normalmente haces test, por ejemplo, directos en ese caso. La PCR de COVID es un test directo. ¿Sí? Es decir, ponen el hisopo, te sacan y te detectan. Ahí, si estás o no inmunosuprimido, no importa, porque ahí no estás detectando anticuerpos. Muchas veces en paralelo haces eso y después puedes hacer una tirita para mirar anticuerpos. Entonces, en general, tenés más de una posibilidad para diagnosticar. ¿El PCR entonces no detecta anticuerpos? No. El Agarra PCR virus, detecta el material genético del virus. Es un método directo de detección. Directo. ¿No entendiste? El examen... ¿Y cómo
¿Cómo fue el trabajo que desarrolló la UNSAM para estos diagnósticos de detección de COVID? ¿Cuántas pruebas hicieron hasta que lograron el que funcionara para detectar al virus? Nosotros en UNSAM desarrollamos un test directo y un test indirecto. Y en general es muchas pruebas, o sea, es un trabajo de muchos meses y digamos, de mucha prueba y error, ¿sí? A veces hay información en la literatura científica que uno puede respaldarse y a veces no. Eso depende, ¿sí? Es muy variable. En particular, nosotros en la universidad hicimos en el lapso de un año todos los tests, ¿sí? Yo acá tenía una consulta. Te lo planteo por algo que me pasó. ¿Qué ocurre en base a lo que pudieron ver ahí en la investigación en UNSAM, por ejemplo, cuando pasa lo de los falsos negativos? Pues me pasó a tener a alguien muy cercano que dio positivo con síntomas leves, se hizo el PCR, le dio positivo, después me lo hice yo, y otra persona más de la familia, y siendo muy cercanos, conviviendo en la misma casa, a estas otras dos personas nos dio negativo. Entonces, no tuvimos síntomas, nada, pero ¿qué ocurre en esos casos? ¿Por qué, digamos, estando con el contacto, ni siquiera sale en el PCR? Capaz, no sé, tenía los anticuerpos, ¿a qué se debe? No, eso tiene que ver con, es muy técnico, pero tiene que ver con lo que nosotros llamamos sensibilidad y especificidad del diagnóstico. Es decir, la sensibilidad es, si vos tenés 100 personas que se infectaron con COVID, mi test, ¿cuántos detecta? 90% de sensibilidad. No es nunca 100% de sensibilidad. ¿Por qué? Porque cada persona es un ente diferente. Cómo vos cursás la infección o cómo lo cursa un conviviente tuyo es totalmente distinto. Es más, depende dónde, en el caso de COVID, inclusive puede ser el muestreo. Porque hay gente que tiene COVID, que tuvo COVID más en vías superiores y gente que tuvo COVID en vías respiratorias inferiores. Entonces, si vos tenés en vía superior, el hisopo lo ve, pero puede ser que el que tenés al lado esté cursando una infección de vías inferiores y no tenés que hacer otro tipo de muestreo. Entonces, eso ocurre, es normal. Es muy común que la gente piense que los test son 100% efectivos, y no son 100% efectivos. Sí, digamos, pensaba más que bien iba por ese lado de la efectividad. Es complicado, tengo entendido, que algo sea 100% efectivo, entonces es muy probable que teniendo estos casos, yo por ejemplo haya tenido el bicho, pero no haberme enterado porque ni siquiera con el PCR salía, justamente por esto que vos decís. Sí, pero a veces esa persona que dio negativo con el PCR, nosotros hemos tenido casos de gente que cursó la infección con COVID, que tenía síntomas, que se hizo 3 PCRs y les dio negativo, y después nosotros vino al laboratorio, le hicimos los anticuerpos y volaban los anticuerpos. O sea, esa persona tuvo COVID. Y sin embargo, la PCR falló, porque ningún método es 100% efectivo. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? ¿Está todo resuelto? Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso fuerte, por favor, para él.